Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos al Señor. Aunque la tormenta aumente y no se mire salir el sol, el calor de la palabra cubrirá nuestro corazón y no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. ¿Qué tal? Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Max Hernández y es un gusto que puedas estar en este discipulado. Agradecemos que lo hayas tomado, agradecemos que hayas podido seguir hasta este día. El discipulado que estamos tomando, que estamos teniendo, se llama El Camino de la Felicidad y es prácticamente este libro. Hoy vamos a ver el discipulado, el tema número 6, que se llama ¿Cómo puedo agradar a Dios? Y lo vas a encontrar dentro de este librito. También me gustaría que pudieras tener contigo una Biblia. Es muy importante que cuando te sientes a ver estos discipulados tengas una Biblia contigo, porque voy a estarte citando la Biblia. No va a aparecer en la pantalla los textos y necesitas abrir tu Biblia y buscarla ahí también. Hoy me acompaña en este discipulado mi esposa y le voy a pedir que haga una oración para comenzar. Ruth. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por este tiempo que nos permites buscarte a través de la palabra, a través de la lectura, a través del estudio. Háblanos, Padre, porque nosotros queremos aprender de ti, escuchar tu voz y ser guiados, Señor. Tu palabra dice que tú eres que tu palabra es lámpara a nuestro camino. Creemos, Señor, que el conocerte a ti
nos amplía, Señor Jesús, el panorama de lo que vivimos, de lo que viviremos, y nos dará luz, Señor, para caminarlo. Bendícenos, Señor, bendice y da sabiduría a nuestros corazones, a nuestras mentes, y que podamos entender, que podamos llevarlo también a la práctica, a no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén. Amén. Muy bien, entonces este discipulado es el 6, se llama ¿Cómo puedo agradar a Dios? Y básicamente vamos a contestar 4 preguntas. 4 preguntas son las que vamos a contestar. La primera, ¿qué debo hacer para ser salvo? La segunda, ¿qué significa creer en Jesucristo? La tercera, ¿qué debo hacer para agradar a Dios? Y la cuarta, ¿cuál es el resultado de creer en Jesucristo? Son preguntas realmente muy profundas y yo creo que tú también te las has hecho. Vamos a reflexionar juntos. Me gustaría que pudieras estar pendiente de cada respuesta. Busca en tu Biblia, por favor, los textos que vamos a compartirte. Número 1, ¿qué debo hacer para ser salvo? En el libro de los Hechos hay una historia donde un carcelero le hizo esta pregunta al apóstol Pablo. Me gustaría que buscaras en tu Biblia Hechos, capítulo 16, versículo número 25. Busca en tu Biblia, por favor, Hechos, capítulo 16, versículo número 25. Esta es una historia que vamos a leer y sigue con tu vista esta lectura. Ruth, ¿puedes ayudarme en esta lectura, por favor? Del 25 al 31. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: hasta ahí. señores. Hasta ahí. Esta es una historia que registra cuando Pablo estaba en la cárcel. Y dice la Biblia que ahí en la cárcel ellos estaban orando y de repente hubo una especie de terremoto, de tal manera que dice que las cadenas que tenían se les cayeron y prácticamente las puertas se abrieron, listos para que las personas pudieran salirse de la cárcel. La persona que estaba a cargo de la cárcel se iba a matar. Y dice la Biblia que Pablo le dijo: no te mates, todos estamos aquí adentro. Y una de las preguntas que el carcelero le hizo es una pregunta que tú y yo nos hemos hecho, y ahorita mi esposa lo estaba leyendo. Le dijo: señores, les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta que hizo el carcelero, y es la pregunta que tú y yo nos hemos hecho muchas veces. Y la respuesta que el apóstol Pablo le da, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es: cree en Jesucristo. Así de sencillo. Pastor, ¿cómo puedo yo ser salvo? Cree en Jesucristo. Y hay una seguridad que dice el apóstol Pablo: vas a ser salvo tú, dice, y vas a ser salvo tu casa. De aquí nosotros nos vamos a unir a la segunda pregunta: ¿qué significa creer en Jesucristo? Esta es la segunda pregunta. ¿Qué significa creer en Jesucristo? Y básicamente son 3 cosas lo que significa creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo, número 1, es creer que Jesús existe. Es lo primero. ¿Qué significa creer en Jesucristo? Número 1, creer que Jesús existe. Saber que Jesús existe, que está allí en algún lugar sentado a la derecha del Padre con poder y con gran gloria. Número 2, creer en su palabra. Su palabra es la Biblia, y por eso te pedimos que constantemente la estés revisando. ¿Qué significa creer en Jesucristo? Significa vivir según el ejemplo que Jesús nos dejó. Básicamente estas 3 cosas significan creer en Jesucristo. Voy a volver a repetirla. Número 1, creer que existe. Número 2, creer su palabra.
Y número 3, tratar de vivir según el ejemplo que Él nos dejó. De hecho, yo aquí anoté algunas cosas. Por eso somos llamados cristianos. Yo creo que tú te has preguntado, ¿por qué nos llamamos cristianos? Básicamente porque tratamos de vivir como Jesús vive. Por eso es que nos llamamos cristianos. Somos discípulos de Jesús. Tú no eres discípulo de ninguna otra persona. Eres discípulo de Jesús. Por eso te llamas cristiano. Por eso yo me llamo cristiano. Jesús es nuestro modelo a seguir. No tenemos aquí en la vida ningún otro modelo que seguir más que Jesucristo. Por eso dice la Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo número 12, del versículo 1 al versículo 2, me gustaría que lo buscaras. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al versículo 2, dice algo muy importante. Ruth. Sí, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo que dice aquí, dice, nosotros, dice, teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, menciona, dice, quítate todos esos pecados, dice así. Despójate de los pecados, menciona el texto, dice, y corre, dice, con paciencia. Y luego dice, puestos los ojos, así menciona, o sea, nuestro modelo, nuestro guía. Nosotros somos discípulos de alguien que va adelante de nosotros, que se llama Jesucristo. Entonces es muy importante esto. ¿Qué significa creer en Jesucristo? Que existe, que crees en su palabra y que tratas de imitarlo, de tal manera que la gente que te rodea, cuando te conozca, que te diga, te pareces a Jesús, hablas como Jesús, vives como Jesús. Entonces es importante creer en Jesucristo. La pregunta número 3 que vamos a contestar en este discipulado es: ¿qué debo hacer para agradar a Dios? Esa es la tercera pregunta. ¿Qué debo hacer para agradar a Dios? Básicamente, dos cosas necesitas hacer para agradar a Dios. Yo creo que es una de las preguntas que todo ser humano se hace. Todo ser humano que cree en Dios, todo ser humano que quiere caerle bien a Dios, todo ser humano que quiere tener una buena relación con Dios, todo ser humano que necesita y que quiere tener esa confianza de decir, que Dios le diga de él, me caes muy bien, me gusta cómo eres. Dos cosas necesitas hacer para agradar a Dios. Número 1, debes arrepentirte de tus pecados. Número 2, debes recibir a Jesús como Salvador personal. Te voy a explicar el primero. ¿Qué debo hacer para agradar a Dios? Número 1, debes arrepentirte de tus pecados. Busca en tu Biblia, Primera de Juan, capítulo 1, versículo número 8 al 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 9. ¿Qué dice Ruth? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú quieres agradar a Dios, lo primero que necesitas es arrepentirte de tus pecados. Lo que acabamos de leer es que todos hemos caído en pecado. Todos hemos hecho cosas malas. Todos, tanto nosotros como pastores, nosotros como líderes, y toda persona ha cometido más de algún pecado. Y dice la Biblia que si nosotros queremos agradar a Dios, necesitamos pedirle perdón a Dios. Decirle, Señor, de verdad, yo me arrepiento de las cosas malas que he hecho. Me arrepiento de tratar mal a mi esposa, o me arrepiento de robar en el trabajo, me arrepiento de engañar a mi pareja. O sea, cuando nosotros nos arrepentimos es el principio para poder agradar a Dios. Me gustaría que reflexionaras ahí donde tú estás. Todas esas cosas malas que has hecho y con toda seguridad te inquietan. Esas cosas malas que en tu cerebro no te dejan tener paz. Y todas esas cosas malas y todas esas malas decisiones que te han llevado a tener la vida
que estás viviendo en este momento. Me gustaría que reflexionaras. ¿Quieres seguir así? Yo creo que no quieres seguir así. Yo creo que quieres cambiar. Quiero guiarte a una oración. Si nunca has orado para pedirle perdón a Dios, hoy yo quiero guiarte a una oración. Reflexiona en la vida que tienes. Reflexiona en la vida que llevas. Si no quieres continuar la vida mala que llevas y quieres un cambio real en tu vida, vamos a pedirle perdón a Dios. Inclina tu rostro ahí donde estás y repite la siguiente oración que yo voy a guiarte. Di conmigo. Dile: Padre Celestial, yo te doy gracias porque estoy viendo este discipulado. Sabes la vida mala que he llevado. No puedo engañarte de los pecados que yo he cometido. En esta hora, dile: yo me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de las cosas malas que he dicho y que yo he hecho. En este momento, Señor Jesús, perdóname. Dile: perdóname, dile. Yo quiero cambiar. Perdóname todos mis pecados, dile. Si quieres mencionárselos, puedes mencionárselos. Menciónale ese pesar que tienes. Menciónale esa carga que tienes. Menciónale el coraje que tienes. Menciónale incluso el coraje que tienes a esas personas. Menciónaselo. Y dile al Señor lo más sincero posible. Dile que quieres cambiar. Y di conmigo: todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. La segunda cosa que necesitas hacer para agradar a Dios es que debes recibir a Jesús como tu Salvador personal. Busca en tu Biblia el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 10 y versículo 12. Ruth, ¿puedes ayudarme a leer? San Juan, capítulo 1, versículo número 10 al 12. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 10 al 12. Dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Sí? Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Exactamente. Ahora pon atención a esto que dice el texto. ¿Qué significa recibir a Jesús como Salvador personal? Porque son dudas que a veces tenemos, o sea, son dudas que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Decimos: yo quiero ir a la iglesia, o yo quiero a Jesús, o ¿qué hago? ¿A dónde voy? Sencillo. ¿Qué significa recibir a Jesús? Número 1, significa creer en Él. Necesitas creer en Jesús, creer que existe. Número 2, ¿qué significa recibir a Jesús? Significa que crees en el sacrificio que hizo por ti en la cruz del Calvario. Nosotros en la parte de aquí atrás tenemos una cruz. No vemos a un crucifijo. Es una cruz que simboliza el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. En una cruz Jesucristo fue crucificado, murió por nuestros pecados, por tus pecados, y dice la Biblia que para que tú no murieras. Es la segunda cosa que tú necesitas creer. Y la tercera cosa, ¿qué significa recibir a Jesús como Salvador personal? Significa que quieres vivir según sus enseñanzas. Eso significa básicamente. Entonces voy a volver a repetírtelo. Número 1, que crees en Jesús. Número 2, que crees en su sacrificio. Y número 3, que quieres vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. La pregunta que quiero hacerte en esta hora: ¿quieres recibir a Jesús? Y ya te expliqué qué significa. Si quieres recibirlo, haz conmigo la siguiente oración. Cierra tus ojos, por favor. Y si quieres recibir a Jesús, levanta tu mano derecha ahí donde estás y di conmigo la siguiente oración. Dile: Padre Celestial, creo en Jesús y creo en el sacrificio que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Creo que con ese sacrificio perdona mis pecados. Dile: Señor Jesús, quiero vivir
de acuerdo a tus enseñanzas. En este día, dile, en este día yo te entrego mi vida. Ya no quiero vivirla yo, quiero que la dirijas tú. Y cuando me toque morir, dile, donde tú estás, Jesucristo, yo quiero estar contigo. Dile, Padre Celestial, todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el resultado de creer en Jesús? ¿Cuál es el resultado de creer en Jesús? Básicamente son 4 cosas. ¿Cuál es el resultado de creer en Jesús? Básicamente son 4 cosas. La primera, dejas de ser un pecador condenado. O sea, quita de tu mente, ya no eres un pecador condenado. Ahora llevas un destino. Antes estabas condenado a ir al infierno, hoy ya no. Número 1, dejas de ser un pecador condenado. Número 2, te conviertes en un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Cree esta palabra. Cree que eres un hijo de Dios. Comienza a vivir como un hijo de Dios. Comienza a pensar como un hijo de Dios. Es más, camina como un hijo de Dios. Número 3, tienes vida eterna. No vas a tener la vida eterna cuando mueras, ya la tienes. Vas a empezar a disfrutar esos pequeños chispazos que Dios tiene para ti aquí en la tierra, porque ya tienes la vida eterna. No la vas a ganar. Dios te la ha dado ahora que le has entregado tu vida a Cristo. Y número 4, tienes una nueva vida. Es importante. Ahora, a partir de este momento, a partir de donde estás ahí sentado, tienes una nueva vida y debes de comenzar a vivir, a disfrutar esta nueva vida. Busca en tu Biblia, y con esto prácticamente vamos a terminar el discipulado. Segunda de los Corintios, capítulo 5, versículo 17, y vamos a leerlo juntos. Me gustaría que lo pudiéramos leer juntos. Segunda de los Corintios, capítulo 5, versículo 17, lee conmigo, por favor. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste lo que dice? De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Tú eres una nueva criatura. Comienzas un nuevo estilo de vida ahora. Comienzas una nueva etapa en tu matrimonio ahora. Comienzas una nueva etapa en tu trabajo ahora. Comienzas una nueva vida. Literalmente dice, las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron. Olvídate ya del pasado. No lo puedes cambiar. Pero ahora vas a comenzar a construir una nueva vida de ahora en adelante. Dice, he aquí, todas son hechas nuevas. De verdad, yo te felicito por haber llegado hasta este discipulado, que es el discipulado número 6, y te animo a que continúes con los demás discipulados. Ruth, este es un tema del que hemos contestado básicamente 4 preguntas, y son preguntas que muchos nos hemos hecho y que de alguna manera no solamente transformaron tu vida, transformaron mi vida, han transformado la vida de miles de personas y también van a transformar la vida de la persona que está viendo este video. ¿Alguna palabra, Ruth, que quieras decirle a la persona que está viendo este video, que ha llegado prácticamente al discipulado número 6? ¿Cómo puedo agradar a Dios? Hemos estado leyendo en estos tiempos acerca de la fe. Todo esto se obtiene por fe, creer en el Hijo de Dios. Y a mí me impresionan las bendiciones que se reciben después de hacer esta oración y de hacer estos pasos. Me impresiona las bendiciones que se reciben después, y lo que va viniendo a tu vida es como si empezaras a caminar en otra atmósfera, en otro nivel, y empiezas a caminar, y ese caminar te lleva a ver diferente todo, a sentir diferente todo, a tomar diferente todo. Es como, no digo, no es precisamente, pero es como
pues entre nubes, entre algo más placentero, aún la vida, aún los problemas se sienten, porque sabes que son pasajeros y entiendes que todo lo que ahora viene es ya con un cauce y con una dirección. Así es que te agradecemos que hayas tomado y hayas llegado hasta este discipulado. Te espero en el siguiente discipulado. Pero antes de terminar este video, quiero volver a recordarte. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, te recuerdo, todas son hechas nuevas. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Getsemaní. Dios sigue transformando vidas. Si usted viene a Getsemaní, nosotros vamos a amarlo. No importa quién sea, ni cómo se vea, ni lo que haya hecho. En este lugar vamos a amarlo. Visítanos. En calle Jaumabe 1211, fraccionamiento Camichines, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Getsemaní. Dios sigue transformando vidas.